Piali, no toca lilica altonac. Pampa yeyi tlasco tonali ticatej ipan tonali yey mazatl. Hoy, 21 de agosto, desde el mediodía, estamos en el tonali 3 venado. Este tonali terminará mañana 22 de agosto, igual cuando el sol alcance su cenit. Es una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el poniente, el color es el negro. Estamos en la trecena Secoat, cuyo regente es Xutecutli, el fuego alquímico, y el corregente Tlahuizcalpantecutli. En el numeral 3 tenemos a la señora Chalchiutlicue, la de la falda de jade. Ella viene acompañando a este tonali en esta tercera posición. El ave, que tiene mucha garra y una mirada poderosa, es Tloctli. Él acompaña a la señora Chalchiutlicue, el gavilán. Mazat es un animal solar, representa la fuerza, la energía del sol, pero también es el hermano mayor del hombre, el emblema del gran Camachtli, de Mixcoatl, la serpiente de nubes. Mazat es un animal que alude a la sabiduría, a la paciencia, a la serenidad. Él se guía por las vibraciones que capta del medio que lo rodea. Es muy sensible y es un animal poderoso, fuerte. En la Mochtli Borgia aparece representado como Ahuiateotl, que es una representación del venado con los 20 signos de la cuenta tonal Powali, porque él es el cuerpo del tiempo, ya que con su piel se elaboraban los documentos antiguos. Mazatl también nos viene a recordar esa capacidad de transformación que tenemos, porque él muda sus astas. Y entender que la vida es de ciclos. ¿En qué ciclo estás tú y hacia qué ciclo te diriges? Esa es la pregunta que tienes que hacerte como Mazatl, con esa sabiduría que él tiene. ¿A quién tenemos como regente de Mazatl? A Tlaloc, el señor del rayo, del fuego también celeste, el agua que nos contiene. Así que tenemos a la gran pareja hoy del agua, a Chalchutlico en el numeral y a Tlaloc en el signo Mazatl. ¿Y quién protege ese espacio dentro de la montaña que conduce a ese lugar en donde está el agua, a ese ultramundo que es el Tlalocan? El jaguar. Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, quien está hoy presente como Señor de la noche. Así que estas palabras son para todos los que sean el signo Mazatl y en especial pensadas en una mujer maravillosa que conozco, Flor, que vive allá en Axapusco y que es medicina. Es una amiga que yo quiero mucho y que agradezco todo lo que ella a través de nuestra amistad ha generado en mi persona. Así que, tengo otra amiga, Leti, que también es Mazatl, es otro numeral, pero es Mazatl. Y bueno, pues todos aquellos que sean venado, estas palabras inspiradas en lo que es el venado y especialmente para Jay Mazatl, Flor, mi amiga en Axapusco. Bueno, para los que saben leer el tiempo en el temblor de las hojas, los nacidos bajo el tonali Jay Mazatl no llegan a este mundo llorando, sino fluyendo como si la sangre de sus venas recordara el murmullo primigenio de la falda de jade de la hermosa Chalchutlicue. Su destino no es una línea recta, sino un río de 3 cauces, uno de agua, otro de sangre y el tercero de fuego, todos trenzados en equilibrio tan antiguo y tan sagrado que hasta el mismo Tlaloc los reconoce y cuida sus pasos. Llevan en el alma la memoria de las 3 piedras del fogón, los Tenamastli, que no eran sino el reflejo terrenal de aquel cinturón de Orión, ese que nuestros abuelos veían desde hace mucho tiempo como el corazón palpitante del cielo.
En nuestros hogares, en ese pequeño cosmos doméstico, donde el comal suda el aroma de las tortillas, entendemos que ese vapor del guiso es una plegaria que asciende, un agradecimiento que vuelve al origen. El espíritu de los nacidos en Yei Mazatl es una hoguera interna. Chantico les habita, ese fuego que no quema, sino que purifica, el calor secreto que les permite danzar por la vida con certeza, sabiendo que la rigidez es el primer síntoma de la muerte. Son en esencia un venado solar cuya piel es una moshli viviente, donde está escrita la historia del tiempo y la sabiduría de las mariposas. Se mueven por el mundo con una gracia nerviosa, con las astas de la intuición siempre erguidas, registrando las vibraciones del alma ajena. Y como Mazatl, se despojan de su cornamenta para renacer más plenos. Ellos tienen la gracia perpetua de la renovación. Saben salir de las encrucijadas más oscuras con una inocencia triunfante, dejando atrás los pedazos de lo que fueron sin lamentaciones. Para entender su camino hay que mirar hacia el cielo, donde Tlojtli, el gavilán, dibuja círculos con sus alas de plata y fuego. Esta ave, más que su guardián, es un nahual. Con sus ojos ven desde el sol la lucidez que cae en picada para mostrar el sendero. Poseen la iluminación de Tonatiuh, hecha pluma y garra, la capacidad de cazar la verdad al vuelo y llevarla como ofrenda para iluminar a otros. Y en el fondo de todo, en la caverna más profunda de su ser, dormita el jaguar. No saben, pero su instinto de alerta, esa sensibilidad que los hace estremecerse, no es otra cosa que el eco del rugido de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, la memoria de Yayauquitezcatlipoca hecha fiera, el guardián de la cueva donde el agua y los mantenimientos aguardan. Todo Yei Mazatl camina por la vida como un venado ágil y delicado, mas llevan consigo la sombra imponente de un jaguar proyectándose a sus espaldas. Su corazón late al ritmo de 3 estrellas lejanas y el fuego inextinguible de la tierra. Y ahora les voy a compartir un canto inspirado en esa Yei Mazatl de Axapusco. Tú, la que escucha el corazón del mundo en el latido de las 3 piedras calientes, la que teje el agua de Chalchutlicue con el fuego interno de Chantico. Tú, mujer de estirpe Yei Mazatl, equilibrio que camina, hoguera que da la bienvenida en el centro del pueblo. Llegan a ti como llega el sediento a la promesa del río, y tú, con tu alma de venado, los percibes mucho antes de que su voz anuncie la sequía. Tú sabes bien que un venado cola blanca se deja guiar por el sonido de una vena de agua que viaja entre huizaches y que una sombra se esconde tras las ramas, que lleva consigo una muerte asegurada. Ves en sus ojos la soledad del cola blanca, el miedo a no llegar a beber del río, la certeza de que la pena los devora. Y es entonces cuando enciendes tu espíritu, cuando el fulgor de la Xucoatl de tu regente, esa serpiente de sol y de verdad, se vuelve tu palabra, tu abrazo, tu medicina. Con tu mirada de Tlojtli, la de las alas solares, circulas por encima de su dolor y les muestras el paisaje completo, no solo el abismo. Les enseñas a mover la cabeza hacia los lados, a oler el peligro en el viento quieto, a recoger su sombra y corriendo, a hacer la parte del viaje, no del final, para perderse y encontrarse entre los barrancos del alma. Psicóloga del pueblo te nombras, pero eres más, eres el eco de Tepeyoloctli, el rugido suave del jaguar que habita en la montaña de tu pecho y que pone orden en el caos. Tus exhortaciones no son solo frases,
son la memoria de la tierra. Ayudas a mudar la cornamenta vieja, el peso del tiempo que ya no sirve, y celebras con júbilo la piel nueva, la herida que es renacimiento. Mujer de los tres fuegos, mujer venado, mujer medicina, que tu intuición siga siendo el agua que nos guía, tu luz el fuego que nos reúne, y tu corazón el monte sagrado en cuyo temazcal encontramos refugio. Y nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Yey Mazatl, destello luminoso que al encuentro con Tlaloc se despliega en tintura de colores. Soy la acuarela, la imagen acción que transforma todo a mi alrededor, la inteligencia divirtiéndose, la intuición despierta. Yo soy la vivacidad, los sueños hechos realidad. Intlili Intlapali. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda suscribirte en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Recuerda, hoy nos toca hacer este arquetipo, Yey Mazatl. Timotasquemostla.